¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos a un tutorial más. Esta vez, como ya lo vieron en el título, hoy les estaré enseñando cómo jugar con Bruno. Pero antes de comenzar, les quiero agradecer a todos los que se están suscribiendo a este canal, de verdad muchas gracias. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas los próximos videos. También te invito a comentarme de qué otro video te gustaría un tutorial. Sin nada más que añadir, comencemos. Bruno, el tirador de las piernas biónicas. Se le ha bufiado la primera habilidad y ahora hace más daño. ¿Qué tan difícil es usar a Bruno? Bueno, el nivel de dificultad que le pondría yo sería Ogro. Así es, mi unidad de medición de dificultad es igual al nivel de amenaza de los Kaijin de One Punch Man. Continuando con el tutorial, ¿por qué digo que es nivel ogro? Porque Bruno sí es un tirador en el que no solamente son básicos y ya, hay varias cosas que tienes que saber para dar unos cañonazos al estilo Roberto Carlos. Pero esos consejos y trucos te los daré más adelante. ¿Por qué no comenzamos con algo sencillo? El hechizo de batalla y el rol que puede desempeñar Bruno. A Bruno lo puedes llevar de jungla o de side laner por la línea del oro. Si lo llevas de jungla, obviamente el hechizo que llevarías es la retribución. Pero si lo llevas de side laner, los hechizos que te recomiendo son el purificar, el parpadeo y el aegis. Pero esto dependerá de qué composición lleve el equipo enemigo. Por ejemplo, si hay muchos CC como un Tigreal, un Chou, un Barat o un Saber, te recomiendo el purificar. El parpadeo te sirve contra un Lancelot o un Bait, por ejemplo. Y el Aegis te puede servir contra un Kayn, una Karina, una Natalia, por nombrar algunos. Este hechizo es el que me ha salvado a mí varias veces. Lo que sigue son los emblemas. El emblema que les recomiendo con Bruno es el de asesino con esta personalización, que es de 3 puntos en agilidad, 3 puntos en invasión y la racha de asesinatos. O también pueden usar 2 puntos en agilidad, 1 en valentía, 3 puntos en invasión y la racha de asesinatos. Cualquiera de las dos son buenas. Vamos con el equipamiento. Esta build es la que les recomiendo. Primero las botas de velocidad de ataque. Si lo llevas de jungla le pones la retribución, ya sea la de hielo o la de sangrienta. Seguido de la furia del berserker, la batalla sin fin y la espada escarlata. Estos 3 ítems siempre van con Bruno. De ahí los últimos 2 los puedes cambiar como el viento de la naturaleza por una espada cazador y el rugido por si hay mucho aguante en el equipo enemigo. O tal vez te pones un hablador del viento o cambias eso por un revivir por si hay mucho daño del otro equipo. Pero esto ya va a cambiar, depende de cómo esté la partida y al equipo al que te estés enfrentando. Seguimos con las habilidades. La primera habilidad de Bruno es el tiro de volea, que potencia sus piernas y su próximo ataque básico infligirá más daño. Pongámosle que es un balón mejorado y al darle a un objetivo la bola rebotará hacia Bruno. La segunda habilidad es una barrida que inflige daño físico y aturde al enemigo por medio segundo. Su ulti, Ola del Mundo, que causa más daño físico, empuja al enemigo y reduce su defensa física en un 8% durante 8 segundos. La bola de energía rebotará entre los enemigos hasta 10 veces. Por último, la pasiva, las piernas mecánicas. Este que ven aquí son los stacks de Bruno, que aumenta su probabilidad de golpe crítico en un 2% y aumenta un poco la velocidad de ataque, se acumula hasta 10 veces. Ahora sí, ya conociendo mejor a Bruno, ¿por qué no pasamos a los consejos y trucos que te ayudarán a entenderlo mejor y ser imparable, ya sea si lo llevas de jungla o de side laner? Lo primero que te voy a enseñar es a hacer el Bruno truco, ya que es fundamental con Bruno, así tendrás 2 bolas de poder. Esto se hace con tu primera habilidad, que es lanzando el primer básico que activa su pasiva, ya que volvió a cargar tu primera habilidad, y justo cuando la primera bola de poder esté en el aire, vuelves a activar su primera habilidad, así estarás causando buen daño constantemente. Ahora, esto se puede hacer ya que tienes comprado el cuchillo que te da 10% de velocidad de ataque.
Es por eso que te recomiendo que lo compres primero antes que las botas si vas de side laner. Pero si lo llevas de jungla, te tienes que comprar obligatoriamente las botas primeros por la retribución. Pero aquí te va un truco para farmear más rápido usando el Bruno truco, que es dejando caer el primer balón mejorado. Entonces te compras las botas y activas tu primera habilidad. Empiezas a dar básicos ya que tengas tu primera de nuevo, y justo cuando la bola de poder está en el aire te mueves un poco y activas la primera de nuevo para que el primer balón caiga al suelo y se quede ahí. Así estarás atacando con 2 balones. Ya que tengas 7 stacks, ya puedes hacer el Bruno truco sin tener que moverte y sin comprar el cuchillo aún. Ya se están dando cuenta que la primera es clave. Siempre que tengas activa la pasiva, el primer básico será con el balón mejorado. Así que siempre después de ese básico, activa la primera rápidamente, para que así vayas farmeando más rápido. El siguiente consejo que les doy es que traten de usar el Bruno truco para todo. Para los minions, para la jungla, los enemigos y las torres. Esta cosa llegó muy OP. Les recomiendo que lo compren o lo baneen siempre. Lo siguiente es tratar de tener los stacks siempre arriba de 7. Si vas de jungla se te hará más fácil, pero si estás en la línea del oro, ayúdense con los bichos de jungla, pero sin eliminarlos. Dejen que se reinicie para estar constantemente con buenos stacks. Lo que sí es utilizar bien la segunda. La segunda te ayudará a que el balón siempre esté contigo, además de aturdir al enemigo. Así podrás o escapar o tener una ventaja para eliminarlo. Y me parece que eso es todo. Los demás consejos los dejaré para cuando haga un tutorial de los tiradores en general. Así que te recomiendo que te suscribas y actives la campana para que no te lo pierdas. Y si quieres ver un gameplay de cómo juego con Bruno, te lo estaré dejando arriba a la derecha. Y nada más mi gente, gracias por ver este video. Y gracias a los que se están suscribiendo a este canal, ya somos 53. La verdad te los agradezco de todo corazón. Yo me despido, no sin antes recordarle que la práctica hace al top global. Bye.